Pues Ana Martínez, noveldense y coordinadora del Biobanco de Isabial, que es un instituto de investigación sanitaria y biomédica de aquí de Alicante, que está ubicada en el Departamento de Salud de Alicante, ¿no? Pero que también colabora con otras entidades como por ejemplo es la Consellería de Sanidad, la Universidad Miguel Hernández, incluso la de Alicante. Ana, ¿cuáles son tus funciones en este biobanco como coordinadora? Bueno, pues un biobanco lo podemos entender como un almacén de muestras de personas que están diagnosticadas de muchas patologías. Entonces, el objetivo del biobanco es disponer de todo este material conservado de manera adecuada para poder utilizarlo en proyectos de investigación. Entonces, mi trabajo como coordinadora en lo que consiste es en establecer los circuitos de llegada de las muestras desde las consultas o desde los quirófanos hasta el biobanco para almacenarlos y un poco hacer el seguimiento de todo el proceso mediante un sistema de gestión de calidad. Vale, ¿y cuántos años llevas como coordinadora? Desde 2015, creo. Sí, ahora de cabeza no. Pero creo que es 2015. Sí. Y cuéntame un poquito cuál ha sido tu recorrido desde que te iniciaste en el mundo de la sanidad. Yo estudié primero en el Gómez Navarro y luego en el IES La Mola y de ahí pasé a hacer la carrera de biología en el hospital, en la Universidad de Alicante. El doctorado lo hice en el Hospital de Elche y la verdad es que en mi trabajo actual, pues estando en Elche, conocí a la que a día de hoy es mi jefa, que es la directora científica del biobanco, que es la doctora Cristina Lenda. Entonces, pues he tenido mucha suerte y ha sido el estar en el sitio justo cuando tocaba. Y entonces, cuando terminé el doctorado, me vine ya para Alicante. Muy bien. ¿Y ahora estás residiendo en Alicante o sigues en Novelda? Voy y vengo. Muy bien. Mitad y mitad. Bueno, comentabas que el biobanco es como un almacén de muestras y ahora mismo contáis con más de 14.000 muestras pertenecientes a más de 600 pacientes de COVID. ¿Qué sí. supone esto para la comunidad sanitaria? Igual que cualquier otro tipo de patología, las muestras de las personas diagnosticadas de COVID están a disposición de cualquier investigadora o investigador que las requiera para ejecutar un proyecto de investigación. Sí que es cierto que, bueno, como ha pasado en el hospital, a nosotras las muestras de investigación, pues también hemos sufrido las dos olas o estamos sufriendo la segunda ola. El número de muestras y de pacientes el número de muestras que recibimos solo en junio fue el equivalente a 4 meses de 2019, pero bueno, estamos ahí. Claro, porque si miramos los números de contagios, actualmente hay 63.000 contagiados desde el inicio de esta pandemia, pero claro, tan solo han llegado al instituto 600 donantes, ¿no?, de COVID. No sé, alguien que se contagió en el inicio de esta pandemia podría aportar su donación para que lo estudiéis vosotros, o cómo funciona este tipo de proceso. Mira, los biobancos estamos en la mayoría de los hospitales universitarios. Entonces, la colección de COVID y cualquiera de las otras que tenemos, digamos que se crea y se llena por pacientes que pertenecen al departamento de salud. Entonces, esos 600 pacientes de los que tú dices realmente solo pertenecen al área de salud del Hospital de Alicante. Sí que es cierto que luego en los biobancos de Elche y otros biobancos que hay en la Comunidad Valenciana tendrán cifras, las cifras que tienen son las de su propio departamento de salud. Entonces, el cómo donas una muestra a biobanco es que tanto, da igual la patología, tú acudes a tu consulta, generalmente a una consulta de especialidad, y lo que se te informa de lo que es el biobanco y si te pregunta que una vez terminado el proceso diagnóstico, imagínate que te han operado de un tumor, si el material excedente de ese tumor te interesa que en lugar de tirarse se guarde para investigar. Entonces, tú das tu consentimiento, firmas un documento que es el consentimiento informado y es cuando la muestra llega al biobanco y la registramos y hacemos ese inventario de muestras que conocéis. Lo importante es que la donación, aunque se produce dentro de tu proceso diagnóstico normal,
no va a interferir, es decir, tú puedes donar o no donar, pero tu tratamiento, tu seguimiento, tu diagnóstico se va a realizar de la misma manera. Es un acto altruista y por supuesto no condiciona el tratamiento que recibes. Y por ejemplo, ¿hay tiempo de caducidad para realizar una donación? A ver, realmente lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que tú cuando haces una donación de una muestra y con el consentimiento informado que firmas, donas la muestra, pero también permites el acceso a la historia clínica para obtener la información tuya de edad, sexo, talla, diagnóstico de la enfermedad. Entonces, esa donación tú la puedes realizar cuando acudes a la consulta. Y a partir de ese momento en el que firmas el consentimiento informado, la extracción de muestra, es decir, la muestra que se guarda en el banco puede ocurrir en cualquier momento. Y eso es lo interesante, porque, por ejemplo, a ti te pueden pedir, si te interesa, que tu excedente de una analítica de sangre normal al inicio de un proceso diagnóstico de un cáncer la guardas en el biobanco. Si dices que sí, esa se guarda, pero también podremos guardar todas las que te hagan a lo largo de todo el estudio de seguimiento. Entonces, una vez, digamos, firmas, puedes donar siempre que se te proponga por parte del personal clínico. Y puedes, en algún momento, cuando decidas que ya no quieres seguir, dices que no quieres seguir y las muestras se destruyen. A ver, dependiendo del tipo de muestra, nosotros lo que hacemos es la procesamos y la almacenamos en unas condiciones concretas. Tenemos muestras que se guardan a temperatura ambiente, otras se guardan en nevera, como la nevera de casa, a 4 grados, y luego congelamos en congeladores como los de casa, o bien ya congeladores de 80 bajo cero o en nitrógeno líquido, a menos 200 bajo cero casi. Sí que es cierto que una vez tú guardas la muestra, todas las muestras tienen... sabemos que que con el paso del tiempo van perdiendo sus características, pero sí que es cierto que esos tiempos de pérdida son bastante largos. ¿Cuántas muestras acumula ya este biobanco contando con otras enfermedades? Pues contando COVID y no COVID estamos cerca de las 51.000. Y esos son unas 16.000 personas. 16.000. Siempre del área de salud del Hospital de Alicante en general. ¿Y qué otras patologías guardáis ahí también en ese biobanco? Pues de cáncer prácticamente de muchísimos, pues cáncer de mama, cáncer de colon, tumores cerebrales, melanomas, eso en relación a las oncológicas. Luego en enfermedades infecciosas no solo tenemos pacientes muestras de pacientes COVID, sino también muestras de pacientes diagnosticados de hepatitis o de VIH. Dentro del área de las neurológicas o neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, distrofias. A ver, ¿qué más? En el área endocrino también tenemos muestras de pacientes de diferentes patologías. Prácticamente todas las especialidades del hospital prácticamente tienen alguna colección de muestras en el biobanco. No todas, pero prácticamente la gran mayoría sí. Y hemos hablado del procedimiento, ¿no?, que sigue pues un paciente para poder donar esa muestra, pero ahora, ¿cuál es el procedimiento de estudio que realizáis desde el biobanco con esa muestra una vez os llega? Nosotras el biobanco es como un almacén, entonces cuando nos llega la muestra, nosotras lo que hacemos es anotar las variables que tienen que ver con en qué momento se obtuvo la muestra, a qué hora, cómo se ha conservado hasta que ha llegado hasta nosotras, y luego ya la procesamos y la guardamos y registramos todos los pasos intermedios, todas las temperaturas, quién es la persona responsable, qué tipo de materiales hemos utilizado, y se crea el banco y se va llenando el almacén. Entonces, lo interesante es la utilización de esas muestras para los proyectos de investigación. Se hace porque los investigadores o las investigadoras contactan con el biobanco, presentan un proyecto de investigación que tiene que pasar una serie de valoraciones éticas y científicas, y entonces, si todo es favorable, se entregan las muestras para la ejecución del proyecto. Realmente el biobanco cuida o guarda las muestras, pero nosotras investigar sobre ellas no. Es decir, nosotros actuamos de intermediarias. ¿Cuántas investigaciones se han podido llevar a cabo con estas muestras de COVID? Pues mira, actualmente
peticiones de muestras COVID, es decir, contactos de personas que quieren, de investigadores o investigadoras que quieran utilizarlas, estamos tramitando cerca de 46-50. Pero aparte tenemos 20 en marcha de patologías no COVID. Esto es solo de este año. Desde que ya va funcionando el biobanco ya vamos superando las 120. A ver, lo interesante de que haya... Tú tienes que pensar que los biobancos están en hospitales y no todos los hospitales tienen todas las especialidades. Entonces, es cierto que nosotras o el Hospital de Elche pues tendremos muchas colecciones iguales, es decir, pacientes con cáncer de mama, cáncer de colon, esas se repiten, pero luego hay hospitales que tienen unidades específicas y que por tanto tienen colecciones que no tienes a lo mejor en un biobanco relativamente cerca. Entonces, eso suma. Pero luego además también tienes que tener en cuenta que hay veces que para determinados estudios se necesitan muchísimas muestras de muchos pacientes y que un único biobanco no los podría proporcionar. Entonces, puesto que todos los biobancos trabajamos siguiendo una serie de directrices que nos marca la Red Nacional de Biobancos y la Red Valenciana de Biobancos, tú puedes hacer una petición a estas redes de biobancos y te pueden proporcionar las muestras desde distintos centros, porque al final todas las muestras están procesadas en las mismas condiciones técnicas y de calidad. Entonces, todo suma.